Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. A este motor le hice yo dos videos, una primera parte, cuando se recalentó fuerte el motor, ¿okay? Le hice el trabajo hay una primera parte cuando desarmé y vi el diagnóstico de lo que era la cuña, todo eso lo pueden apreciar si ven el video, está bien explicadito y todo se ve. Y hice una segunda parte de instalarle después todo el impeller, el termostato, hacer todo el servicio probé el motor y bueno, todo quedó bien, quedó botando su chorrito y quedó, la parte que yo hice quedó perfectamente bien de la refrigeración. Pero resulta que del recalentón que se echó el motor, está pasando agua. Cuando lo encendí me di cuenta de que no estaba sonando bien. Cuando corté el video, okay, que lo terminé, revisé y me di cuenta de que está pasando agua a las dos bujías de abajo, las dos últimas bujías, pero está pasando agua en cantidades fuertes. Les enseño, estas son las dos bujías, ok, de arriba, la número 1 y la número 2, ok, están sequitas, okay. Y estas dos, ok, son las que saqué yo de ahí, que están full de agua, okay. Miren mi mano, si hago así, ok, full de agua. Y esto lo que hice fue acabarlas de sacar de ahí, ok. No trabajaban esos dos cilindros, ninguno de los dos para nada. Estaba trabajando con los dos cilindros de arriba, primero y el segundo. Y bueno, ahora voy a proceder a bajar la culata, ok, para ver qué es lo que está pasando. Ese es el próximo paso a seguir. Fíjense cómo tienen las gotas de agua esto, que chorrea. Bueno, voy a empezar entonces, cuadro la cámara y vamos a sacar la cámara o la culata de este 150 caballos Yamaha 4 tiempos, ok, a ver qué es lo que le está pasando allá. Bueno, vamos a empezar. Está un poquito difícil la maniobra, hay mucha brisa, sol, se metió una nube, pero bueno, vamos a empezar. Voy a sacar esta tapa, ok. Esta tapa va aquí, va con 4 gomas, ok. Lo que hice fue jalarla hacia arriba, más nada, ok, la parte. El próximo paso, una llave Allen o Thor aquí en el tensor. Es lo primero que voy a... Bueno, antes de aflojar el tensor, vamos a aflojar los piñones, ¿ok? Los piñones de los árboles de LED. También los tenemos que sacar. Vale, aflojo este y aflojo este. Vale, aflojo este, el tensor. ¿Okay? De manera de que me libere un poco la correa. Vale, voy a liberarla. Vale. ¿Qué es lo que hice? Aflojé el tornillo Allen con una llave Thor o Allen, no importa, ok, y lo subí y le saqué la guía de donde va la guía, ok, y ya soltó, ya me soltó la correa, ok. Aparto la correa, okay, voy a ir poniendo hacia adelante todo, ya que lo que voy es a sacar la cámara por la culata de este motor Yamaha 150 caballos 4 tiempos, ok. Sacamos los tornillos de los piñones que ya los aflojamos. Okay. Tenemos uno, tenemos dos, es indiferente, no son iguales. De todos modos, bueno, yo siempre le hago una rayita aquí al derecho, del lado derecho, que es las marcas que Yamaha hace, siempre las hace del lado derecho, en las levas, siempre marca el lado derecho, ¿okay? Entonces yo marco mi piñón del lado derecho, saco, por ahora los aparto, vale, muy bien. Bueno, ya por arriba creo que no le tengo que mostrar más nada. Voy a sacar esta manguera, ¿okay? Que viene de aquí adelante, del deflector de aire, del filtro, por decir algo, para no confundirlo mucho, ¿okay? Esta manguerita simplemente la saco de aquí de la guía donde va en la culata, no la saco de más ningún lado por ahora, la aparto. Esta manguerita es por donde bota el agüita el motor, ¿okay?
el agüita que sale por aquí cuando está prendido, el testigo. Bueno, entonces voy a cuadrar ahora la cámara otra vez por aquí atrás, porque por aquí atrás es que vamos a trabajar. Bueno, vamos a empezar a sacar. Estoy haciendo lo mejor que puedo, porque no estoy en mi sitio de trabajo y se me hace difícil cuadrarle las cámaras. De todos modos ahí la tengo lo mejor que puedo. ¿Okay? Voy a empezar a sacar. Vamos a empezar por aquí. ¿Okay? Ya saqué la manguera esta que les dije que va para el deflector de aire. La apartamos un poquito. Voy a sacar las bobinas, ¿okay? Para ir despejando la culata. Vale, tienen dos tornillitos de 10 milímetros cada una. Les recuerdo que la número 1 es la que va arriba, la que tiene el cable de la número 1 cuando se vaya a armar. ¿Okay? Tienes esa referencia. Vale, sacamos. Sacamos este tornillito, vamos a sacar este enchufe de una vez. ¿Okay? Lo liberamos de ambos lados. Vale, ok. La sacamos, ok. De manera que yo me las pueda traer cuando saque los tornillos. Vale, sacamos. Esto lo dejamos aquí, ok. Siempre se los digo. Igual las bobinas. Vamos a tratar de dejarlas por aquí. Vale, sacamos las bobinas. Vale, las ponemos por aquí. Nos las traemos para este lado. Agarramos unos 4 tornillitos y los ponemos en un sitio. Okay. Ahora, ya ven que de aquí la culata son estos tornillos, ok. Vamos a sacar este sensor de aquí también, de la válvula de los gases, ok. Esta la pudiera dejar allí. Por ahora, ok. Voy a meter estas bobinas aquí, que no nos molesten, como les digo, para ir despejando. Vale. Aquí de la temperatura, fíjense cómo esta piecita se derritió, ok, que es la base de este filtro también que va para los filtros de los gases. Voy a sacar, fíjense que lo que estoy haciendo es sacar las mangueras de sus bases. Okay. Saco de aquí. Y ahora voy a sacar la caja. Okay. La caja esta que es el filtro de los gases del envase de la bomba de gasolina eléctrica. Vale, entonces saco con una llave 10. Vamos a apartar las bombas de gasolina también. Sacamos las bombas. Cuatro tornillos 10 milímetros, 2 cada una. Les recuerdas que ellas van a accionar con el árbol de leva. ¿Okay? Como un pistón que el árbol de leva va pisando y las membranas, los diafragmas, van chupando la gasolina y van llenando el envase de la bomba eléctrica en todo momento. Vale, sacamos ese. Sacando las bombas de gasolina. Empujo hacia adentro, recuerdo que ya van a venir haciendo presión hacia afuera. Vale. Saco el tornillo. Sacamos la bomba, ¿ok? Las bombas. Vale. Vamos a ver cómo hago para quitarlas del medio. Vamos a quitar Voy a ponerlas por aquí, por ahora.
abro un poquito un tornillito que está aquí, lo aflojo. Ok, para quitar la caja. Para sacar un poco la caja esta del filtro de los gases que les estoy diciendo. Vale, aquí lo tengo completo. Vale, aflojamos esta manguera, okay, para poder sacar todo, liberarlo. Sacamos esa manguera, okay, que va para esta electroválvula. Vale. Y vamos a sacarle la manguera esta que alimenta la que viene de la pera para las dos bombas de gasolina. ¿Okay? La sacamos. Picamos el pirrap. Vale. Tiramos en su mismo eje y la sacamos. La libero, la parto, la pongo hacia abajo para que no se me le vaya a meter nada, ya que ese es el del filtro, como el que viene de la pera. Okay, la escondo por allí. Apartamos un poco esta, vamos a sacar esta manguera también de una vez. Metemos su lanzadera, la apartamos. Apartamos estas también. Esta también la podemos quitar. Este ganchito es el que agarra la caja. Esta caja. ¿Okay? Allá adentro no lo van a poder ver, pero bueno, el que va desarmando sí puede ir viendo cómo lo va haciendo. Vale, seguimos. Quitamos las juntas tóricas de las bombas, que no se nos vayan a perder. ¿Okay? Y vamos a sacar esta manguera de la electroválvula esta. Vale, la quitamos también. Ahora tenemos toda por aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar la regleta con los inyectores y todo junto. Vale, vamos a sacar entonces, todo esto viene así, ¿ok? Todo lo que hemos sacado, sin sacarlo de donde va, vamos a sacar la regleta de los inyectores. Vale, saco uno de los tornillos, voy a sacarle los enchufes de una vez. Bueno, vamos a dejárselo porque son largos los cables. Inmediatamente tenemos que estar pendientes de las gomitas de los inyectores, no se nos vayan a perder. Sacamos el segundo tornillo. Ok. Y lo tenemos aquí ya. Sacamos grapitas. Ok. De manera de que podamos mover. Vale, aquí tenemos un inyector que se salió, lo quitamos. Vamos a soltar esta. Soltamos esa grapa. Soltamos esta otra grapa. Vamos a liberarlo. ¿Okay? Sacamos los enchufes. Vale, sacamos los enchufes.
que libera este también. Ahí lo tenemos más. Aquí están las gomas de los inyectores metidas, ok. Igualmente estas, las tienen las dos. Vamos a meter este inyector aquí otra vez. Hacemos que quede ya bien puesto, ya que nosotros no tenemos problemas con los inyectores. Vale. Entonces, vamos a sacar aquí para poder liberar toda esta parte. Picamos el T-Wrap y sacamos. Estas mangueras no las han sacado de aquí nunca y también metidas. Vale, tenemos las bombas de gasolina. Vamos a sacar esto también. A la manguerita que les dije, digo para el chorrito que bota, pasa por aquí, ¿ok? Y de aquí sale para el chorrito. Vale. Y esto es combustible, lo que enfría ahí. Vale. Vale, ok. Yo necesito aflojar el múltiple de admisión, nada más. ¿Okay? Tengo un tornillo, aquí tengo el otro y los tengo. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a sacarlo. Lo saco. Aquí tenemos otro. Aquí. Hay que tomarlo, ¿no? Sí. No hace falta que quisiera. Claro. ¿Sí? Claro, si toma ya está bien. Vale, lo quitamos. Quitamos. Déjame darle a este que no salió del todo. Lo sacamos. Entonces aquí abajo me queda uno que le tengo que dar con una llave. Ya saqué 1, 2, 3. Vamos a sacar este cuarto. Son 5. ¿Okay? Son 5. Vamos a aflojar el de abajo. Una llave 12. Tenemos una llave 12 por aquí. Sacamos el tornillo. Lo sacamos. Vale, voy a sacar entonces estos tornillos 10 milímetros, ok, del deflector de aire, ya que tengo que sacar unos tornillos que están detrás para poder aflojar el múltiple de admisión, poder liberarlo de la culata. Vale, voy a sacar 6 tornillitos 10 milímetros
que tenemos aquí. Saco el otro tornillito, sacamos este otro, vale, sigo por aquí abajo, no lo veía por allá arriba. Vale, lo tengo aquí y me queda uno aquí abajo también. Son 6 tornillos, como les dije, he sacado 5, me queda uno. Este que está aquí. Lo sacamos y todavía me queda uno aquí adelante. Que voy a sacar. Es el que nos libera. Tenemos otro. Son 2 que llevo aquí, la parte de adelante. Sacamos y ya lo tenemos suelto. Vale, una vez suelto, aquí detrás, okay, en el lado 12, tengo 2 tornillos, uno aquí de frente hacia el bloque y otro aquí abajo de frente hacia el bloque, ¿ok? Lo voy a aflojar. Aflojo y ya vemos que he soltado, ¿ok? El múltiple de admisión completo de la culata. Vale, ya lo tengo liberado, ¿ok? Por aquí abajo no me queda nada, ni aquí arriba. Igualmente por este lado está todo suelto. Me queda, bueno, vamos a empezar a sacar ahora el tapaválvula, ¿ok? Vamos a sacar el tapaválvula. Voy a empezar por los 4 tornillos de abajo. Con un dadito, el rache de un dadito. ¿Okay? Vale, sacamos uno, sacamos este es un poquito, estos 2 que voy a sacar, este los son un poquito más largos porque agarra la base del filtro este, ¿okay? Son los únicos 2 distintos, los demás son todos iguales. Vale. Saco el otro tornillo con la base de este filtro, ¿okay? Que van estampados. Vamos a aflojar ahora todos los demás. Aquí tenemos 3 más, 4. Con un trapito por aquí, porque ya quiere empezar a salir aceite, que el trapito agarre todo el aceitico que va a salir. Okay. Ya no tengo tornillo, voy a sacarlo. Damos un golpecito. A ver si a lo mejor me queda uno, sí. No le terminé de sacar este de arriba. Y sacamos el tapaválvula. Vale. Ya tiene su junta tórica, generalmente siempre no se daña. En este caso se calentó el motor, pero lo estoy viendo perfecta, no tiene problema. Bueno, voy a sacar los 2 árboles de leva
para entonces sacar la culata. En dedito 10 vamos a aflojar todas las bancadas o las tapas que nos agarran los árboles de leo, ¿ok? Les recuerdo que aquí arriba tenemos un retén, una estopera, ¿ok? Las voy a aflojar todas y después las voy a ir sacando poco a poco. Vale, les explico algo. Generalmente Yamaha siempre hace las marcas, como yo le digo, del lado derecho. Bueno, esta vez marcaron todas las rojas del lado izquierdo, pero no pasa nada. Estas tapas están enumeradas y empiezan siempre por viendo lo de atrás del lado derecho. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ahí están los números. La 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? 1 aquí, 10 por este lado. Empezando con el 1 del lado derecho, como le digo. Agarramos el retén. Para diferenciar los árboles de leva, ok, es muy fácil, ya que la del lado derecho tiene más media luna, ok, ya que mueve la bomba, las dos bombas de gasolina, ok, con la leva, vale. Y esta tiene mucho menos, esta tiene 2, 4, 6, 8, esta tiene 2, 4, 6, 8, 10, ok. Entonces la que nos mueve las bombas de gasolina es la del lado derecho, va en el lado derecho, ok. Y cuando se montan con la cuña, ok, la cuña hacia el lado de adentro. Esta está con la cuña hacia el lado de adentro, esta está con la cuña hacia el lado de adentro. Entonces sabemos que a la hora de armar nos buscamos la que más levas tiene, ok, más árboles tiene, y la metemos con la cuña hacia adentro, ¿vale? De una vez, y ahí ya nos está quedando en posición. Y la otra igual con la cuña hacia adentro, ¿vale? Si fueran las dos iguales, sí tuviéramos que diferenciarlas porque son distintas siempre. A diferencia del Yamaha 100 caballos, el 80, el 115, que yo he montado videos de las posiciones porque son iguales y hay que saberlas diferenciar. Hay un video ahí en el canal de armando una culata desde cero de Yamaha 100 caballos 4 tiempos. Ahí ven bien eso. Bueno, aparte entonces este árbol de leva, vemos que los taquetes son mucho más grandes que los del 100, los del 115, los del 80, los del 90, todo esto, ok, ya que este es un 150 caballos. Yo no voy a alterar esto por ahora, ok. Depende de lo que vea, si la tenemos que mandar a rectificadora o algo, los marco, ok. Los marco para saber dónde los tenía cada uno, ya que estas lainas son distintas cada una y tienen la medida de la calibración, ¿okay?, de las válvulas. Cojamos la otra, ya la tengo floja, vamos a dar otra vueltita. Okay. Sacamos. Le agarramos el retén y no se nos caiga, sacamos la letra. Vale, como les dije, cuando se va a armar con la guía hacia adentro, ya que los piñones hay que enfrentarlos ahí, ¿ok? Vamos a aflojar la culata. Vamos a aflojarla.
También tengo que sacar todos estos 12 milímetros. Vale, entonces son 2, 4, 6, 8, 10 todos 10. Aquí tengo 2, había sacado de abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10. Paramos el lado 12 milímetros y aflojamos todos estos de 12 milímetros. Ahora cuando termine aquí voy a cuadrarme para sacar la culata y pues ver qué es lo que pasó y mostrárselo a ustedes también. Bien abajo, 12 milímetros también, ¿ok? Nos queda abajo de todos estos taquetes. Este que saqué ahorita me queda abajo de estos taquetes y este está abajo de todos estos taquetes. Ahí lo tengo. Está a la altura de donde asienta el tapaválvula aquí. Son 3 que tenemos allá. Joder. Aquí lo tenemos. Ahora sí vamos a poder sacar aquí. Quiero que se quede pegada la junta de uno de los lados. Upa. No quiero que se me caigan los taquetes. La sacamos derechito. Bueno, se me cayó uno. No hay posibilidad de que se me confunda. Sacamos derechito la culata y la pongo en el sitio donde les digo. Vale, ahorita voy a parar un momentico la grabación y voy a revisar, ¿okay?, qué fue lo que pasó y ahora se los presento a ustedes. Ya claramente desde ahí les enseño, miren, fíjense aquí el agua que voy a botar, vean, es agua, ¿ok? Full de agua este cilindro. Vale, voy a sacar la junta para poder ver más atrás. Esta es la prueba del delito. Aquí no podemos mover mucho, tenemos que hacer la autopsia para poder saber qué fue lo que pasó aquí. Bueno, ya estuve revisando aquí, ok, y la verdad es que no veo nada, ok, nada que me diga de que por este lado haya entrado agua. La culata, bueno, la tengo aquí. Okay. Voy a sacarle todos los taquetes, los voy a marcar y los voy a sacar porque los voy a mandar a la rectificadora, porque sí sé que se calentó muy fuerte este motor y se pudo haber doblado la culata de alguna u otra manera. Entonces la voy a llevar para que me le haga un baño químico, me la planeen, ok, y yo voy a seguir el trabajo. Vale, yo voy a seguir el trabajo aquí en esta tapa, okay. Sacar esta tapa de escape, okay. Esta tapa corre agua y es el enfriamiento, okay, de la candela. Acuérdense que la culata sienta aquí y por aquí sale la candela directo para abajo y esta tapa enfría, okay, esa parte también. Se pudo haber pasado, dañado alguna de estas juntas y pasando el agua por aquí, pues de este lado. Ya lo veré, ok. De momento
momento no he encontrado por dónde pasó el agua en estos dos cilindros. Okay. Aprovecho y les enseño, ya Yamaha en estos modelos ha corregido un poco lo de que se comía todo por dentro. Le metieron unos ánodos aquí adentro, ya yo aprovecharé también de cambiárselo. Ok, un par de ánodos a esa distancia para proteger lo que era el escape, que en los 90, en los 100, en los 115 se come todo. Ya hay varios videos de eso en mi canal montados por lo mismo. Vale, me he traído la lancha, ok, mi sitio de trabajo, aquí la tengo ya y bueno, voy a seguir trabajándola entonces aquí. Como se complicó un poco la cosa con el motor, que no esperábamos, que bueno, que tuviera problemas de pase de agua adentro a los cilindros, bueno, me la traje aquí para poder trabajar con más comodidad bajo el techo y más protegido. Vale, entonces yo voy a seguir el trabajo, voy a seguir con la tapa, ok, del escape como les dije. Voy a preparar todo y empezamos. Vale, antes de empezar a sacar la tapa, ok, que vamos a sacar, les enseño, fíjense los ánodos como vienen haciendo su trabajo, ok, mira los ánodos, aquí abajo tiene dos más, ok, y aquí más abajo tiene otro. Vienen haciendo su trabajo bien, se los voy a reemplazar, claro, fíjense como todo lo que se comen en los 90, 100, en los 80, en los 115, ahorita aquí en estos motores ya le han corregido un poco todo este problema. Fíjense cómo están estos enteritos, no hay caries por ningún lado, ¿saben? Entonces aquí vemos que de verdad los ánodos de sacrificio sí que cumplen su papel en todo esto, ¿ok? De mantener el material pues del bloque, de la culata en buen estado. Bueno, entonces voy a cuadrar las cámaras por aquí ahora, ok. Voy a sacar esta tapa, ok, que es la tapa que enfría el escape, okay. Como les digo, de aquí entra la candela directo de la culata, ok, sale de las válvulas de candela y entra aquí, y esta parte va refrigerada por esta tapa, ok, que lleva al lateral. Entonces voy a sacar el termostato de nuevo, alguna que otra manguerita que me moleste, ya irán viendo, el rectificador de corriente, voy a sacar los enchufes y los sacaré. Esto es un ánodo, no molesta, lo dejaré allí. Por aquí esta tapa, si me hace falta sacar algún tornillo lo sacaré, ok, y los tornillos más complejos son estos de allá abajo, ok. Son muchos tornillos 10 milímetros, ok, que hay que sacar. Entonces bueno, voy a cuadrar la cámara y les voy diciendo. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí quedó todo, ok, como lo dejé ayer, ok, que lo dejé así. Vale, voy a sacar las bobinas porque voy a trabajar en esta tapa como le dije, okay. Voy a empezar a sacar las bobinas a un lado, ok. Sacamos las grapitas que vienen en los cables. Estoy seguro de que después yo las montaré mejor, okay. Las quito y quitamos esta también, ok. Estas grapitas plásticas van agarrando cablecitos, ok. Tengo las dos bobinas, la apartamos. Vamos a sacar esta manguera un poquito, okay. La bajamos y la sacamos, okay. La apartamos también, podemos poner por aquí, no pasa nada. Y aquí tenemos una manguerita que tenemos que sacar. Vale. Rompemos el wrap. Vamos aquí así, sacamos la manguera, ¿okay? Vale, la dejamos también por aquí encimita. Aquí bueno, la tapita la dejo guindando también con el sensor. Vale, voy a sacar los enchufes del rectificador de corriente. Vale, saco uno, saco el otro, lo tengo suelto. Voy a aprovecharlo, voy a sacar un ladito 10 milímetros, rachecito, una extensión, para aflojamos el rectificador. Probablemente va a haber que comprar algunas juntas, algunas empacaduras, ¿okay? Si salen buenas,
podemos reutilizarla. La cosa es saber diferenciar si están buenas o están malas. Un golpecito aquí al rectificador. Vale. Lo tenemos. ¿Ves? Como le digo, enfriado por el agua, ¿ok? Que corre por aquí en el escape. Yo estoy buscando alguna posibilidad de que de aquí se me haya colado hacia adentro, ¿ok? Que es la posibilidad que nos queda, o que la culata esté doblada, ¿ok? Del recalentón. Igual se va a planear, pero yo tengo que verificar bien esta otra parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vale, sacamos el rectificador. Esta es la manguera de gasolina. A esa manguera de gasolina vamos a ponerle un taponcito aquí, que lo tengo yo, un tornillito, vale, para que no se meta sucio por ahí. Es la manguera de gasolina que viene de la pera. Vale, voy a desconectar este sensor, esta válvula, ok, y subo estos cables, ahí despejando todo, ok, ve todo más claro. Vamos a sacar la tapa del termostato, vale, para quitar del medio también esto. Sacamos los 3 tornillos. Les recuerdo que yo ayer esto lo monté con grasita y tal, ok. Ahí lo tenemos. Sacó la junta. Fíjense todo el basurero que se vino que está metido en el bloque, que se aflojó, ok. Y este termostato lo monté yo ayer nuevo, engrasadito y todo, ok. Entonces fíjense todo esto que viene, ok, saliendo. Bueno, ya yo después, cuando lo tenga listo, lo enciendo con las orejeras puestas un buen rato sin la tapa. Igual todo esto lo voy a limpiar antes de armarlo. Todas las conchas esas están aquí metidas, y en la culata que va a venir súper limpia, porque va a venir con baño químico ya, ok. O sea que esto no se va a ver más aquí. Pero fíjense que ayer lo monté, lo encendí, ok, que fue que me di cuenta de que después estaba fallando cuando lo encendí. Estaba entrándole agua. Miren esto, pura tierra ya. Bien. Vale. Bueno, lo aparto. Vale, voy a sacar esta electroválvula. Voy a sacar esta primero, ok. Agarramos el tornillito y la apartamos, la ponemos por aquí. Fíjense que es larga. Okay, la metemos por aquí adelante. Seguimos, vamos a sacar esta electroválvula también con los 2 tornillos desde la base, pues de una vez. No la voy a sacar de aquí. Cojamos ese, así lo giro un poco, puedo sacar mejor el tornillo. Vale, y estos son los tornillos que agarran la tapa, ok, contra el bloque. Vale, ahí hizo lo que yo quería. Y ahora saco el tornillito. Vale, ya tenemos que irnos acordando de que dónde van las piezas, ok. Sabemos que esta electroválvula va aquí, ya aquí abajo. Y le van echando fotos en la mente a todas las imágenes. Saco una manguerita que tengo por aquí abajo, de agua, lógicamente. La giro en su propio eje para despegarla, vale, y la jalo. Vale, y la saco, ok. Esta manguera es de agua. Está un poco pegada porque la espiga es como metálica y está también oxidadita. Bueno, aquí queda sacar tornillos, ok. Voy a sacarlos de allá abajo, que son los más incómodos. Y seguimos, pues. Vamos a sacarlo. Saco una manguera, la manguera esta de la pera, que va allá abajo metida en esta tapa. Tiene un sitio donde va metida, la saco. Y aquí todo el medio. Okay, y vamos a aflojar los tornillos de abajo, que son los más incómodos.
Vale, una vez saqué ya, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos que saqué, ¿ok? En la parte de aquí abajo que no lo logro agarrar con el dado. Vale, entonces seguimos sacando. Voy a aflojarlos ya los demás. Dijimos que los 3 de esta tapa no, el del ánodo tampoco. Seguimos aflojando todos estos. Sacamos. Vamos a sacarla. El destornillador plano. Le doy, tratando de que la prueba del delito no se me vaya a... O sea que quiero ver las juntas, quiero ver que todo esté bien. Y por supuesto tengo que hacer que las juntas queden en un solo lado, pues, de un lado del otro. Vale, sacamos la tapa, vemos que tiene también unos ánodos, ¿ok? Miren todos los ánodos que tiene esta tapa aquí adentro, que es la tapa del escape. Para protección, y aquí está el otro ánodo, que es el único que tenemos acceso por fuera. Cuando decimos no, que se los cambiamos, todos, bueno, todos los exteriores, porque fíjese todo el trabajo que hay que hacer para llegarle a estos, ¿entiendes? Y claro, ya que estamos haciendo el trabajo, hay que cambiarlo y aprovechar, ¿me entiendes? Seguramente estos tornillos están bien pegados y tal, bueno, habrá que calentarlos un poco y ahí los aflojarlos todos para poder reemplazarlos. Ok. Sigo viéndolo. Una válvula de presión también de agua. Ok. Y aquí lo que tengo que ver es por dónde me entró agua, ¿ok? Bueno, yo voy a parar la grabación, voy a revisar todo bien y bueno, ahora les vuelvo a mostrar. Bueno, entonces les explico un poco, ¿ok? Aquí vemos esta parte del escape, ¿ok? Como les digo, vamos a apartar un poquito esta junta. Por aquí sale la candela de cada uno de los cilindros. Inmediatamente aquí está la candela, ¿ok? Entonces por eso es que todo esto lleva agua, ¿ok? Entrada y salida de agua rápida, fría y sale, ¿ok? Tenemos el hueco del termostato que se comunica con esta tapa, con este lado. Aquí abajo está la salida de esa agua, ¿ok? Por aquí abajo tiene otra salida. Y yo abrí aquí, ¿ok? Porque necesitaba revisar de que todo esto esté bien, ya que por aquí también se come el aluminio, el hierro, el aluminio y se abren poritos hacia allá, ¿ok? Este no es el caso. Y la única manera por donde pueda pasar es por aquí, ¿ok? Que es donde se comunica hacia el pistón, pues hacia adentro. Voy a tratar de meter el dedo por allí. Y aquí me ven el dedo mío, ¿ok? Lo tengo allá adentro, ¿vale? Entonces este se comunica con el pistón de abajo, este hueco, ¿ok? Pero no es el caso, el plano está bien, la junta estaba bien, el plano aquí en la tapa está bien, ¿ok? O sea que por aquí no fue que le entró el agua, ¿ok? De todo modo, como le digo, había que abrir para revisar, descartar. En mi opinión, ¿ok? El problema estuvo en la culata. En la culata, en alguno de estos, en alguno de estos, ¿ok? En la junta donde va el escape y justamente, vale, la culata se arqueó, se dobló pues de la temperatura de alguna u otra manera y bueno, es el problema que tenemos. La culata ya se llevó a la rectificadora, ¿ok? Vamos a planearla, hacerle baño químico,
No le vamos a alterar las válvulas, ya que este motor venía trabajando perfectamente antes de que se recalentara. Yo marqué los taquetes como le dije para montarlos todos iguales. No tengo más nada que hacer aquí por ahora. Esperar la cámara y esperar que sea eso de verdad, porque en el peor de los casos igual pudiera ser un cilindro fisurado, ¿ok? Una fisurita mínima que ya yo revisé y no veo nada. Una fisura puede ser como que nos arrancáramos un pelo de la cabeza y lo pusiéramos ahí a lo largo, que casi ni se ve. Yo revisé, no veo nada de esto, ¿ok? Entonces el próximo paso es limpiar todo bien, todo bien, ¿ok? Sacarle toda esa porquería, ¿vale? Y dejar todo listo para cuando me manden la culata y las empacaduras, las juntas y todo esto. Bueno, ensamblar, empezar mal otra vez todo, ¿ok? De momento esto lo vamos a dejar como una primera parte, ¿ok? Lo vamos a dejar como una primera parte. Este video va a haber una segunda parte, ¿ok? Que va a ser de la culminación de este trabajo y que el motor nos quede bien. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera hemos llegado hasta el final de esta reparación, debido a que hay que esperar entonces que me manden la cámara o la culata con todas las empacaduras o juntas y una serie de otras cositas que ya ahora mismo, cuando culmine el video, me pondré a revisar y anotar qué es lo que necesito para traérmelo todo, y cuando lo tenga todo entonces monto la segunda parte de esta reparación como les dije. De momento me despido, espero que les guste el video, les sea de utilidad, les sirva para algo, y a darle like a esos videos, a suscribirse al canal, ¿ok? Vale, gracias.